Cristian. Ya está grabando, Vale, güey. gracias. Bueno, hoy tenemos compartiendo con nosotros a uno de nuestros proveedores homologados, JUS, con esta jornada titulada Verifactu de obligación legal, la oportunidad para optimizar tus procesos financieros. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Cristian Muñoz, que cuenta con más de 8 años de experiencia en marketing, ventas y atención al cliente, ayudando a empresas SaaS B2B y B2C en mercados hispanohablantes, anglófonos y francófonos. Es experto en la automatización de procesos financieros, especialmente en la gestión de cuentas a pagar, y asesora a empresas españolas de diversos sectores y tamaños en proyectos de automatización para mejorar su productividad, reducir costes y avanzar en su transformación digital. Ya por último, ya dejo de hablar. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar las preguntas que se os ocurran a través del chat. Y recordad que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas porque estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Pues Cristian, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Mar, y gracias a todos vosotros que os habéis conectado justamente para hablar de Verifactu hoy, como esa oportunidad que tenemos para comenzar a optimizar todos los procesos financieros. En el caso de Verifactu, bueno, es un proceso que comienza o que es un proceso que abarca lo que son las cuentas por cobrar. Sin embargo, es una excelente puerta de entrada para trabajar todo el proceso de cuentas por cobrar y de cuentas a pagar, debido a que estamos pues en un contexto que nos va a llevar por ambos lados, no solo con la ley antifraude, que es esta ley que opera o que lleva a cabo el sistema Verifactus, sino que hay otra ley que viene casi de forma paralela, que es la ley Crea y Crece, que conlleva factura electrónica y que es una ley que va a impactar más en lo que sería las cuentas por pagar, ¿vale? Entonces, estamos en un entramado que finalmente nos va a llevar a cumplir con ambos lados, con ambos lados de nuestro proceso de AP y AR, ¿vale? Esto es lo que os quiero hablar el día de hoy, porque hoy voy a hablar en general. Diría que voy a hablar de Verifactu, quizás hablaré un poco del proceso de cuentas a pagar, retomando la parte de la factura electrónica, pero el día de hoy quiero hablar en general de Verifactu, ¿vale? ¿Cuál es el contexto que tenemos? ¿Cuál es esa ley antifraude? ¿Cuáles son los retos reales que tú tienes como empresa? ¿Y cuál es exactamente esa oportunidad estratégica que tienes actualmente que te va a ayudar realmente a mejorar tus procesos, no solamente a que estés en una buena relación con la Agencia Española de Administración Tributaria, sino que en verdad puedas mejorar tus procesos para que después lo hagas de forma global con clientes, con proveedores, etcétera? Y bueno, te explicaré como ejemplo, just cómo te puede ayudar, y después, en caso de que haya alguna pregunta o alguna respuesta, pues evidentemente al final dejaremos este tiempo para que yo pueda responder a tus dudas. ¿Vale? Primero entremos en este contexto que tenemos de Verifactu y de la ley antifraude, porque si muchos de vosotros habéis seguido cuál es este hilo o este proceso que ha tenido Verifactu, bueno, la idea es que este año ya tendríamos que estar todos acogidos a Verifactu y tener que estar intercambiando o enviando esos registros a la Agencia Española de Administración Tributaria. Sin embargo, no está pasando aún, y apuesto que la mayoría de vosotros aún no estáis utilizando el sistema Verifactu, no estáis enviando vuestros registros a la Agencia Española de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en contexto, España está acelerando su proceso de digitalización fiscal. Esto es un contexto general. Eso viene desde 2016 con el SI. Después hemos tenido la factura electrónica obligatoria para los procesos B2G, y ahora estamos con Verifactu. Y Verifactu es, como os he dicho, esa puerta de entrada más fuerte a lo que es todo este proceso de digitalización de todo el entramado o de todo el tipo de facturas que tenemos, ya sean facturas de venta o facturas de compra. Verifactu nos abre la puerta a tener un acceso o a automatizar ese proceso de las cuentas o de las facturas de venta, y simplemente para llevarlo a un proceso electrónico en el que la Agencia Española de Administración Tributaria pueda tener un control.
Este es el contexto de Verifactu. Posteriormente viene la ley Crea y Crece y más allá hay otro proyecto que es el proyecto Vida. La ley Crea y Crece es facturación electrónica para todo el territorio español y el proyecto Vida es facturación electrónica para a un nivel paneuropeo para todos los miembros de la Unión Europea, ¿vale? Y esto será en 2030. Entonces tienes Verifactu, que en fechas, ya lo estaremos viendo, será a partir del siguiente año. Factura electrónica en España será a partir del siguiente año. Factura electrónica a nivel paneuropeo será a partir de 2030, ¿vale? Bueno, esto como contexto general. Sin embargo, la ley antifraude, tal como es ella, es en el año 2021, cuando es publicada. Y la idea de esta ley es hacer una lucha contra el software de doble uso y contra el registro de facturación. ¿Qué es lo que se ha dado cuenta la Agencia Española de Administración Tributaria? Bueno, lo que sucede es que cuando ellos han investigado, han visto que cuando yo emitía una factura, y había un doble cómputo de mi contabilización. Una cosa era lo que yo estaba diciéndole a la Agencia Española de Administración Tributaria y otra cosa era lo que realmente estaba pasando en mi contabilidad interna. ¿Esto cómo se hacía? Bueno, a través de softwares que permitían la edición de los registros contables y que me permitían tener precisamente esta doble contabilidad, una externa y otra interna. Bueno, cuando se ha dado cuenta de esto, la Agencia Española de Administración Tributaria evidentemente ha querido parar. De ahí nace esta idea o este proyecto de esta ley antifraude. Ahora, en 2025 es cuando llega el sistema Verifactu. El sistema Verifactu es un sistema que nace dentro de esa ley antifraude, donde dentro, cuando se publica esta ley, dice, va a haber un sistema Verifactu a través del que a partir de ahora vamos a tener que declarar o enviar todos los registros de todas esas facturas que vayamos emitiendo para hacer un control de que una vez que haya una factura emitida no puede existir una doble contabilidad ya de esa factura, ¿vale? Entonces, la idea es que este sistema llamado Verifactu entrara en vigor en 2025 como una nueva forma de garantizar integridad y trazabilidad de las facturas. Y de hecho, el sistema Verifactu entró en vigor en 2025, porque a partir de abril de 2025 se abrió el sistema y ya se podía intercambiar o enviar facturas y declarar a la Agencia Española de Administración Tributaria a partir de Verifactu. Simplemente que no era todavía obligatorio. Sin embargo, la posibilidad estaba hecha. Y de hecho, los proveedores de estos sistemas que tienen que estar conectados al sistema Verifactu tenían que hacerlo en 2025. Y esta fecha ha sido inamovible para ellos. Sin embargo, veremos que no lo fue para las empresas que tenían que acogerse a Verifactu porque hubo unos cambios de último minuto. Ahora, a lo largo de todo este periodo en el que ha venido Verifactu y que se ha venido hablando de Verifactu, se ha visto este sistema como un gran problema. Cada vez que yo hablo de él, hay demasiadas quejas, demasiada incertidumbre, demasiada desconfianza hacia este sistema. Sin embargo, realmente este sistema es una oportunidad para simplificar, automatizar y asegurar tus procesos financieros y que al final puedas trabajar de forma más rápida. Vamos a entrar un poco en el detalle para que sepas quién está obligado a el sistema Verifactu y a partir de cuándo también, ¿vale? Para que lo tengas con las fechas claras. Primero, ¿quiénes están obligados o los sujetos obligados? Este sistema va a afectar a todos los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en España. Primer punto, y que estén obligados a expedir facturas, ¿vale? Conforme lo dice el artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas las empresas que están sujetas al impuesto sobre sociedades, todas las personas físicas, evidentemente los autónomos, que estén sujetos a IRPF por actividades económicas, también tienen que acogerse a este sistema. Todas las entidades en régimen de atribución de rentas, como sociedades civiles, comunidades de bienes, etcétera, también. Y bueno, algunos otros obligados que, por ejemplo, tengan que emitir facturas. De igual forma, hay ciertas excepciones que tiene este sistema. ¿Quiénes son? Bueno, los contribuyentes forales del País Vasco y Navarra, debido a que tienen su propia normativa y tienen su propio control telemático, que es el Ticket Buy y el sistema Batus. Básicamente, lo que sucede en el País Vasco y en Navarra es que
este sistema y este ticket buy es exactamente lo mismo que Verifacto. Por ello, no se van a acoger a Verifacto, ¿vale? Entonces, toda empresa que esté en este territorio y que deba emitir facturas, no tiene que acogerse a Verifacto, ¿vale? ¿Quién más está excluido? Por ejemplo, las empresas sin obligación de facturar, como por ejemplo algunas entidades no lucrativas, bueno, ellas también quedan fuera de este ámbito, ¿vale? Quienes ya están en el sí, también deben cumplir con los técnicos, con los datos técnicos del CIF, que es un sistema de información de facturación, pero la activación como tal de un sistema Verifactum no es necesario. Entonces, bueno, aquellas empresas que facturan más de 6 millones anuales y que ya están acogidas al sí, no tienen que acogerse a Verifactum. Y eso abre también una puerta de entrada para que, por ejemplo, en el caso de que yo no me quiera acoger a Verifactu porque estratégicamente o en cuanto a mis procesos es más complejo, bueno, yo puedo optar por acogerme al sí. Y, y por ende, esto descarta mi obligación por acogerme a Verifactu, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis esto como una opción. Ahora, una vez que hemos hablado de quién está obligado, hay que decir a partir de cuándo estamos obligados, dependiendo quiénes somos, ¿vale? Como os he dicho, había unas fechas previamente fijadas que ya estaban definidas en la orden ministerial HAC diagonal 1177 diagonal 2024 y que era la orden ministerial que desarrollaba el reglamento aprobado por el Real Decreto 1007 diagonal 2023. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, a fin de año hubo esta decisión inesperada, porque realmente sucedió en diciembre, cuando el sistema Verifactu tendría que ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Bueno, en diciembre tuvimos una noticia inesperada donde hubo un real decreto, el 15 diagonal 2025, que se publicó el 3 de diciembre de 2025 y que aplazó un año la entrada de Verifactu, ¿vale? Y con esto pues se abrieron nuevos plazos. ¿Cuáles son estos nuevos plazos? Bueno, los vemos aquí en pantalla. Por ejemplo, para los fabricantes y desarrolladores de software de facturación, no hay un nuevo plazo, como os decía. Nosotros, los fabricantes, teníamos que acogernos a partir del 29 de julio de 2025 y esa fecha se mantuvo. Por eso os he dicho que en abril se abrió el sistema Verifactu, se podían hacer test, ya se podía utilizar el sistema. A partir del 29 de julio de 2025 era obligatorio para los fabricantes estar totalmente acogidos y bueno, para el 1 de enero de 2026, la idea es que las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades y que los autónomos y otras personas físicas comenzaran a acogerse a Verifactu. Sin embargo, bueno, con este aplazamiento que hubo, la nueva fecha es que será a partir del 1 de enero de 2027 y para el 1 de julio de 2027 que empresas sujetas a impuestos sobre sociedades tengan que acogerse a Verifactu 1 de enero, autónomos y otras personas físicas, pues será el 1 de julio de 2027, ¿vale? Esos serían los nuevos plazos, con lo cual pues se abre una nueva ventana para aplicar este sistema, ¿vale? Lo cual os da mayor tiempo. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales el gobierno ha dicho que aplazaba la entrada en vigor de Verifactu, que aún faltaban muchísimas empresas por acogerse y adaptarse. Bueno, la idea sería en esta nueva fecha, pues no lo dejaras hasta el final para que precisamente estés preparado, porque seguramente no habrá un segundo aplazamiento, ¿vale? Ahora, es importante que sepas lo que va a cambiar en la factura, porque eso también es otra pregunta que surge demasiado y es importante que al final de esta sesión, pues sepas qué es lo que está cambiando, ¿vale? Desde la entrada en vigor para los sujetos que estén obligados a acogerse a Verifactu, todas las facturas, ya sean completas o simplificadas, van a deber incorporar un código QR con acceso directo a los datos básicos de la operación y de su verificación. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Cuando tú vayas a emitir una factura, tu sistema va a crear una factura como tal sin un código QR. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento que tú vas a enviar tu factura a tu cliente, en ese momento en tiempo real, tú tienes que avisar a la Agencia Española de Administración Tributaria que tú estás emitiendo una factura de venta
a un cliente. Esto es un proceso que dura milisegundos. Es un proceso que se llama en tiempo real precisamente porque para nosotros seres humanos es algo que pasa en tiempo real. Sin embargo, bueno, lo que sucede en ese pequeño lapso de milisegundos es que el sistema que se encarga de conectarte vía Verifact con la Agencia Española de Administración Tributaria va a enviar los registros de esa factura que tú vas a emitir a la Agencia Española de Administración Tributaria. La Agencia Española de Administración Tributaria va a decir, ok, correcto, recibo esta información, ponemos un código QR en esa factura y esa factura cuando es enviada a tu cliente ya llega con un código QR. Este código QR es lo que va a dar acceso a que tu cliente pueda revisar o pueda tener acceso a esos datos básicos y verificación de que precisamente tu factura ya está registrada o está informada en la AEAT, ¿vale? De igual forma, hay una leyenda que hay que ingresar que dice factura verificable en la sede electrónica de la AEAT en caso de que te estés acogiendo a la modalidad de Verifacto, ¿vale? Estos serían uno de los puntos clave que tiene que integrar tu factura, ¿vale? Ahora, hay dos puntos porque he hablado, y lo voy a decir más en detalle, de las modalidades de acogernos a esta ley antifraude que implica el sistema Verifactu, ¿vale? Hay dos modalidades, una que se llama Verifactu y otra que se llama no Verifactu o de conservación local. Sin embargo, te lo explicaré un poco más en detalle porque aunque elijas no Verifactu, finalmente tienes que estar conectado a Verifactu. De ahí que sea un poco tramposa o tramposo el nombre de esta modalidad. La primera modalidad, ¿qué es a lo que te obliga? Esa modalidad llamada Verifactu. No te obliga a que envíes de forma automática y en tiempo real los registros de facturación a la Agencia Española de Administración Tributaria, ¿vale? Cada vez que tú vas a emitir una factura, ese registro, como acabo de explicártelo previamente, va automáticamente a la AEAT, quien te devolverá tu factura con un sello o con ese código QR, mejor dicho, ¿vale? ¿Y esto qué va a garantizar? Bueno, esto garantiza mayor transparencia, trazabilidad inmediata, hay menos intervención manual, pero también te asegura que tienes menos responsabilidad sobre tus facturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es la AEAT quien va a guardar todos tus registros de tus facturas. Una vez que tú hayas emitido la factura, ya no tienes que preocuparte por garantizar la inalterabilidad de esos registros que estás guardando, ¿vale? Y en esto te ayuda, además de que te ayuda a rellenar formularios. Pero lo más importante es que evitas ciertas informaciones, ciertos procesos que pueden ser más engorrosos, como por ejemplo utilización de una firma electrónica, guardar los datos directamente en tu sistema a sabiendas o sabiendo que puede haber algún problema eventualmente, que pierdas la información, etcétera, y que cuando haya alguna auditoría, bueno, no tengas los registros para responder. Con Verifactu te evitas este problema. Ahora, tú puedes bien elegir el sistema no Verifactu y este sistema no Verifactu te va a eximir de enviar los registros automáticamente a la EAT. Ahora, ¿qué es lo que vas a deber hacer dado que tú no estás enviando tus registros automáticamente a la EAT a través del sistema Verifactu? Lo primero es que tú vas a almacenar todos los registros en tu sistema local, en tu propio software, ¿vale? Y tienes que garantizar justo con las condiciones que te va a exigir Verifactu, con esa integridad, con esa accesibilidad y con esa inalterabilidad de tus datos. Ahora, esto es lo que estaría haciendo la EAT cuando está guardando los documentos por ti. Sin embargo, al no querer enviar tus registros en tiempo real, vas a tener que garantizar esto. Ahora, sin embargo, tú podrías decir, bueno, me conviene más no conectarme a Verifactu para no declarar en tiempo real a la EAT. Bueno, hay un punto importante aquí, que aunque no estés conectado a Verifactu para declarar en tiempo real, tu sistema que vas a estar utilizando tiene que asegurar que te conectas a Verifactu para que en el momento en el que la EAT venga contigo y te diga, ok, me doy cuenta que no estás enviándome en tiempo real los registros, así es que, pues quiero ver por qué no. Quiero revisar contigo, envíame la información ahora que te la estoy pidiendo. En ese momento,
tú tienes que enviar toda esa información a través del sistema Verifactu. Por eso es que es importante que finalmente, aunque no estés en la modalidad Verifactu, el sistema que utilices tiene que acogerse a Verifactu para cuando te lo requiera la EAT. Ahora, de igual forma, muchos de vosotros, cuando sabéis de estas dos posibilidades, Verifactu y no Verifactu, vosotros vais a decir, bueno, prefiero hacer no Verifactu porque yo no quiero declarar a la EAT. La EAT lo ha dicho en muchas comunicaciones que ha hecho. A las primeras personas que va a revisar qué es lo que está sucediendo con su contabilidad será a aquellos que no están acogidos a Verifactu, porque son los que suscitan más dudas, ¿vale? Entonces, es un poco tramposa esta modalidad no Verifactu. A veces hace que directamente llegues al ojo de la EAT. Por eso siempre va a ser más recomendable en el momento en el que te plantees esta situación o a qué sistema acogerte, dado que obligatoriamente estarás implicado en este sistema. Bueno, lo más recomendable siempre será conectarse directamente a Verifacto. Al final tú tomarás la decisión que sea la mejor para ti, pero bueno, eso sería recomendable. En caso de que quieras saber más cómo adaptarte, más sobre formatos, más sobre los procesos, debido a que no tenemos tanto tiempo para ahondar aquí en el tema, dado que es un tema bastante grande, bastante profundo. Bueno, aquí tienes una guía sobre la ley antifraude y sobre Verifactu. La puedes simplemente escanear y tendrás acceso a ver más en detalle todo lo que tiene que ver con esta información. Podrás ver más en detalle cuál es, por ejemplo, la modalidad, cómo funcionan ambas modalidades. Podrás ver más en detalle cuáles son los criterios de trazabilidad, de integridad total de datos. Se habla de un hashtag, por ejemplo, que es un tema más técnico. Se habla también pues de la parte que te he hablado, de la firma electrónica, etcétera, ¿vale? Entonces es importante, si quieres ir más en detalle, bueno, puedes simplemente acceder a esta guía. Ahora, una vez que hemos tenido ya este contexto o esta situación en la cual sabemos cómo funciona Verifactu, sabemos cuándo estamos obligados a cumplir y cuáles son esas fechas que tenemos que cumplir y cuáles son las partes técnicas que tiene que cumplir nuestra factura. Bueno, es importante saber cuáles son los retos que tenemos actualmente y que a veces son los que nos están frenando bastante al momento de pensar en echar a andar este proceso o este proceso de sistema Verifactu, ¿vale? Bueno, lo primero de los retos que suceden muchísimo es que está una incertidumbre muy grande que se crea dentro de los equipos y que generalmente se desglosa en cuatro dudas que hay. La primera es, ¿cómo cambia mi día a día operativo? ¿Vale? Muchos responsables financieros se preocupan por el impacto que este nuevo sistema puede tener en sus rutinas diarias, ¿vale? Se habla de la emisión de las facturas, a veces se puede hablar de alguna conciliación, del cierre contable que se tendrá que hacer, ¿vale? Y la realidad es que con la herramienta adecuada, la transición tiene que ser prácticamente invisible porque este proceso se va a automatizar y te va a ayudar. Te voy a poner simplemente un ejemplo. Una factura que tú vas a emitir y que por alguna razón tú generas algún error de esa factura, te Perdón, va... Cristian. Sí, Perdón interrumpirte. Es que nos llegan varios mensajes que el QR no funciona. No sé si podríamos solucionarlo o hay algún otro QR al final de la presentación, porque nos han llegado pues varios. Pues lo que voy a hacer es que en caso de que no haya funcionado el código QR, lo que podemos hacer es que cuando enviemos la presentación, enviamos un QR que funcione, si te Ah, parece vale, bien. ¿Vale? vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, Perfecto. eh, simplemente, bueno, regresar a esas dudas que estaban, de las que estábamos hablando y simplemente hablar del día a día operativo y de lo que pasa, ¿vale? Lo que estaba comentando es que estaba poniendo un ejemplo, el ejemplo de que en el momento de que cuando estás emitiendo alguna factura y tú cometes algún error, si lo haces con un sistema que no sea correcto, lo que va a suceder es que, por ejemplo, tú vas a emitir una factura, esa factura tendrá algún error y vas a tener que emitir una factura rectificativa.
Y esto sí que va a impactar en tu sistema operativo, en tu proceso, en tu día a día operativo, ¿vale? Porque te va a hacer, te va a frenar muchísimo y al final va a crear una bola de nieve que va a impactar en tu cierre. Sin embargo, con un buen sistema, lo que vas a hacer es que antes de que tú envíes facturas con errores, ese sistema va a parar y ese sistema va a frenar las facturas que tengan un error para que tú las puedas verificar y no tengas que estar cayendo en este doble proceso de emitir una factura y luego emitir una factura rectificativa, ¿vale? Por ejemplo, aquí es donde puedes mejorar tu día a día operativo. Otra duda que surge mucho es, ¿mi ERP o mi software actual van a ser compatibles? Y esta es otra pregunta que sin duda es bastante importante porque efectivamente no todos los sistemas están preparados para cumplir con los requisitos técnicos de este Real Decreto 1007-2023. Sin embargo, hay bastantes sistemas que se adaptan y que finalmente, una vez adaptados, te van a ayudar mucho a mejorar justamente tu día a día operativo porque se van a interconectar con tu sistema contable, con tu ERP, para recuperar y transmitir informaciones. Por ponerte un ejemplo, puede ser que tú estés generando esas facturas directamente en tu sistema contable. Pues bueno, un buen sistema puede recuperar esas facturas de tu sistema contable y enviarlas directamente vía Verifactu a la EAT, ¿vale? Esto por ponerte un ejemplo de cómo funcionaría y de cómo un sistema que se adapte y que es compatible con tu ERP también te ayuda a mejorar tu día a día operativo, ¿vale? Otra duda que hay y que sucede bastante es qué pasa si hay errores o desconexiones. Bueno, la EAT prevé mecanismos para garantizar la integridad, incluso ante incidencias técnicas. Lo que indica la EAT es que se tienen que enviar los registros de las facturas en tiempo real. Sin embargo, en el caso de que tu sistema o por alguna razón tú estás enviando tus facturas y estás tardando 30 segundos o 4 minutos en enviar ese registro a la EAT, en un inicio no va a suceder nada. La EAT te va a dar tiempo de gracia, digamos, te va a decir, bueno, es normal, está comenzando, ha sucedido con una, dos o tres facturas. Ahora, si ya han pasado 4, 5, 6 meses y constantemente tú estás tardando tanto tiempo en declarar tus facturas, en enviar los registros, ahí sí es donde la AAT puede venir y decirte qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, en un inicio todo esto está totalmente previsto y con un buen sistema también te puedes asegurar de que quizás tendrás algunas facturas que se estén enviando no en tiempo real, pero que posteriormente se va a ir estabilizando todo para que al final todo tu sistema vaya en tiempo real. De igual forma, hay preguntas como cuáles son los riesgos o cuáles son las sanciones. Bueno, sí que hay riesgos y que hay sanciones también por no cumplir con este sistema. Por ejemplo, tendrás que pagar ciertas penalizaciones que rebasan 3 o 4 veces el coste que tú estarías pagando por implantar cualquier software para adaptarte a Verifacto, ¿vale? Simplemente también para que esto lo contemples. Ahora, ¿cuáles son generalmente esas barreras comunes que tenemos o de las que se habla mucho? Es que cumplir con Verifacto complica mis procesos, mi software no es compatible, habrá más trabajo y riesgo de errores, la comunicación con la EAT es compleja. Bueno, te acabo de decirte cómo realmente un sistema te ayuda a que esto que parece una obligación pueda ser una oportunidad de eficiencia y de control. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿cómo es que Verifacto se convierte en esa ventana estratégica? Y aquí ves 3 pilares que son, o 3 puntos, 3 escalones que son importantes y que te van marcando cómo puedes tú ir evolucionando en los procesos que tienes actualmente que son muy manuales. El primer punto son los procesos manuales justamente y ese impacto que tienen en tu empresa. Por ejemplo, tenemos la complejidad innecesaria, los costes elevados, los pagos retrasados, la falta de visibilidad, el riesgo de fraude, la dificultad para garantizar el cumplimiento. Todo esto lo estás viviendo con los procesos manuales. Ahora, después, cuando decides pasar a un proceso de digitalizar para tener un mayor control, tienes que saber que digitalizar no significa automatizar un proceso. Digitalizar
simplemente es que lo que tienes en papel ahora lo veas en un ordenador. Sin embargo, aunque estés viendo un documento en un ordenador, una factura que tú vas a emitir, eso no implica que todo el proceso de gestionar esa factura ya se haya reducido o eliminado. Puede ser que a través del ordenador sigues teniendo el mismo proceso burocrático. Entonces es muy importante que sepas que automatizar significa optimizar tu ciclo completo, trabajar en la parte de emisión de esas facturas y también en sus aprobaciones, en sus controles o en la recepción de esas facturas si también lo quieres hacer, porque es algo que funciona de ambas vías. Ahora, la oportunidad estratégica y la automatización inteligente ya es un punto que te lleva a ir más allá, ¿vale? Cumplir con Verifactu, como lo he dicho, es ese punto de partida que te va a permitir tener más eficiencia, más visibilidad, más control y más escalabilidad. Ahora, ¿por qué es ese punto de entrada? Porque estamos hablando de una emisión de facturas que después se va a integrar con la facturación electrónica que nos habla más de recepción de facturas. ¿Y cómo es que conviven estas dos situaciones? Bueno, es que ya cuando llega la facturación electrónica vamos a tener que acogernos a unos estados obligatorios de facturas, a los que nosotros tenemos que tener información en el momento que emitimos y en el momento que nosotros recibamos facturas estamos obligados a informar a quien nos ha emitido dicha factura. De ahí que es importante que ambos procesos estén automatizados para que podamos tener control, visibilidad y realmente eficiencia, ¿vale? Bueno, finalmente, la mejora que nos permite tener Verifacto estratégicamente es una mejor relación con la EAT, eliminar los riesgos de fraude interno o externo y digitalizar todo el proceso y el ciclo financiero y también transmitir confianza al cliente gracias a que vas a enviar una factura con el código QR, ¿vale? Y con la leyenda Verifacto. Ahora, bueno, ¿cómo funciona o cómo una herramienta te puede ayudar a automatizar todo tu proceso, ¿vale? Hemos hablado de la parte de Verifactu, que significa en la parte de emisión de facturas, y quiero que te proyectes un poco más allá, porque más allá solo de emitir, un buen sistema te va a ayudar no solamente a emitir, sino también a recibir, a que tú puedas gestionar todo tu proceso de solicitud de compra, las órdenes de compra, enviarlas directamente desde un sistema, que puedas hacer seguimientos y recepciones, que puedas recibir facturas y conciliarlas, validarlas, pagarlas, etcétera. ¿Y por qué te hablo de todo esto de forma global? Porque te lo he dicho del contexto que viene, donde vamos a tener ya esta ley de facturación electrónica que nos va a obligar a cumplir con ambos lados de todo el proceso, ¿vale? Con la emisión y con la recepción. Simplemente para que lo sepas, la fecha de inicio de la factura electrónica será para el 1 de octubre de 2027, dado que ya es el borrador de la orden ministerial y en el borrador dice que será publicado ese borrador el 1 de octubre de 2026, con lo cual entramos en una cuenta regresiva para que a partir del 1 de octubre de 2027 sea obligatoria la factura electrónica. De ahí que con Verifactu entramos en un proceso a partir del 1 de enero de 2027 y a partir del 1 de octubre de 2027 factura electrónica. Por eso te digo que tienes que ver todo esto de forma global para automatizar todos tus procesos. ¿Y qué significa eso en una herramienta? Digo, aquí está Juice como ejemplo, pero al final tú utilizarás cualquier herramienta que te convenga mejor. Yo simplemente te lo explico porque yo trabajo en Juice, pero ¿cómo te ayuda una herramienta para que lo visualices? Lo primero es que ya con todo este contexto, con lo que tienes que hacer con Verifacto, que tú puedas tener una plataforma que te permita ver todo lo que estás emitiendo, que todo lo que estás emitiendo y que está siendo declarado a la AEAT, por ejemplo, al lado izquierdo, pero que también puedas ver todo lo que vas a estar recibiendo, porque lo tendrás que hacer con factura electrónica y tendrás que declarar ciertos estados. Entonces, una plataforma que te permita tener esta visibilidad 360 va a ser muy importante porque vas a tener que acogerte a plazos de pago de facturas y también tendrás que estar emitiendo esas facturas vía Verifactu a la EAT, ¿vale? Ahora, es importante que tengas ese sistema que al final te permita directamente enviar el registro a la EAT y que te permita que ahí tengas tu factura con el código QR que tú vas a enviar a tu cliente, ¿vale? Para que tú le des esa seguridad a tu cliente. Posteriormente, que tú puedas tener una visibilidad de tus facturas, pero que también, si lo deseas, por ejemplo, que tú puedas tener como cliente una visibilidad de lo que está pasando con esas facturas que has emitido y de igual forma, cuando tú recibas facturas,
y que tengas proveedores, que también les puedas dar una visibilidad a ellos para que pueda haber una aceleración de la gestión de ese proceso de esas facturas. De igual forma que tú puedas establecer workflows inteligentes, ya sea para la emisión de esas facturas, para que en el caso de que haya algún error antes de que se emita esa factura a la EAT, bueno, al cliente y que se envíe el registro a la EAT, que bueno, que en el caso de que haya un error, no se envíe la factura, pero que alguien pueda venir, que alguien sea notificado que hay un error en la factura, la modifique y que en ese momento la factura salga correcta y que te evite hacer facturas rectificativas. Ahora, de igual forma, bueno, es importante que puedas tener un sistema que sea sencillo de validación, que con 3 botones, por ejemplo, tú puedas aprobar, enviar de vuelta o darle a alguien más la factura en caso de que tengas que hacer aprobaciones, validaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, llegamos ya al punto final casi de esta presentación. Simplemente cómo funciona o cómo un sistema tendría que ayudarte para que tú obtengas ese valor de Verifacto. Y bueno, lo primero es que cuando tus facturas, por ejemplo, las estés generando en tu ERP, que pueda haber una captura automática de esas facturas para que se integren al sistema que las va a enviar vía Verifacto, que pueda haber un Smart Data Extraction que sea IA, porque esto va a evitar que haya datos o informaciones que se queden perdidos y que al final te cree cuellos de botella, ¿vale? Con la extracción avanzada que existe ya de datos en el mercado, esto te permite detectar errores antes de que envíes facturas, anomalías o algún duplicado, lo que sea, y que no estés haciendo facturas rectificativas. Que de igual forma tú puedas establecer workflows inteligentes, que puedas generar tus facturas con ese hash y con ese QR que es necesario, que puedas integrar una firma electrónica con sello de tiempo para asegurar la integración e inviolabilidad del registro de tus facturas y que, bueno, que puedas estar integrado a la EAT, sobre todo para que utilices el sistema Verifacto desde un inicio. Te es más conveniente, te lo aseguro. Que de igual forma, un buen sistema que te pueda ofrecer la pista de auditoría fiable, porque también en cualquier momento la EAT puede venir y decirte que necesita ver todo lo que ha pasado con tus documentos, ¿vale? Y bueno, como siempre lo que ya he comentado ya un par de veces, esa compatibilidad con cualquier ERP va a ser muy importante para que tú puedas automatizar y optimizar tus procesos. Y bueno, al final estas son algunas de las ventajas, ¿vale? Tener una detección inteligente de documentos fraudulentos, visibilidad en tiempo real, reducir costes en el tratamiento de facturas, un aumento de productividad de tu equipo y que tú puedas escalar de forma ilimitada y que puedas cumplir no solamente con la ley antifraude, sino con las otras leyes, ¿vale? Tienes que ver que estés utilizando una plataforma que te permita realmente eh, ver de forma global el crecimiento que va a haber y las necesidades que vas a tener. Y bueno, con esto ya voy a terminar y voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Simplemente, Mar, lo que quería compartir Ujú. es que tengo el vínculo que lleva a donde llevaba el código QR. Entonces lo voy a poner en la charla, en el chat, y de Vale, cualquier forma lo enviamos al final después con la presentación, ¿vale? Entonces vale, lo acabo de fenomenal. compartir, ¿vale? Vale. A ver, pues un segundito que me estoy copiando las preguntas. Sí. Vale. Pues empiezo con la primera. Actualmente tenemos procesos bastante manuales en la gestión de facturas. ¿Esto nos obliga a transformarnos completamente o se puede hacer una transición progresiva? Bueno, esa pregunta es muy importante porque si esa pregunta se hubiera hecho hace un mes, yo diría que puede ser, se puede hacer una transición en la que no te tienes que transformar completamente porque todavía no estás obligado, digamos, a la parte de facturación electrónica. Podrías comenzar simplemente con la emisión de tus facturas. Sin embargo, a raíz de que el panorama ha cambiado a partir de un mes, donde hace un mes se publicó el Real Decreto de la factura electrónica y que ya hay una orden, un borrador de orden ministerial que tiene una fecha de publicación al 1 de octubre de 2026. Esto sí que ya te obliga a transformarte completamente. ¿Qué quiere decir esto? Te vas a tener que transformar en la parte de emisión de facturas para Verifacto y en la parte de recepción de facturas para la factura electrónica. ¿Lo puedes hacer de forma progresiva? Sí,
porque primero con Verifactu lo tienes que hacer para que estés listo a partir del 1 de enero del siguiente año, pero directamente vas a tener posteriormente que ponerte a trabajar ya para la factura electrónica para octubre del siguiente año. Muy bien. En nuestro caso trabajamos con Sage. ¿Cómo se integraría esto con nuestro ERP? Vale, por ejemplo, en este caso con Sage lo que podría suceder es que en Sage tú podrías estar creando tus facturas, teniendo toda tu contabilidad, y lo que Just va a hacer es que se puede conectar con Sage, ir y recuperar esas facturas que tú vayas a estar creando y enviarlas directamente a la EAT para hacer esos registros al momento que tú estás emitiendo tus facturas a tus clientes. Por ejemplo, este sería simplemente uno de los ejemplos. De igual forma, también en el caso de que tú quieras que posteriormente se envíen actualizaciones o informaciones de tu contabilidad, también podría hacerse. Eso es solo como ejemplo, porque quizás no lo requieras, pero solo es un ejemplo de cómo, por ejemplo, Juice podría complementar a Sage. Ujú. A ver, nos siguen llegando preguntas. ¿Cuánto cuesta implantar Verifactu? Bueno, el coste de implantar Verifactu tiene que ver totalmente con el número de facturas que tú vayas a enviar a través de Verifactu cada mes. Eso es lo que va a determinar el coste. Entonces, si tienes el número estimado, lo mejor es que te acerques a alguien, por ejemplo, de nuestros consultores y en ese caso podríamos darte una mejor respuesta. Ujú. ¿Con cuánto tiempo de antelación necesitamos hacerlo? Bueno, en cuanto a tiempo de antelación, lo mejor sería prever un par de meses, 3 meses para estar listos antes de que se lance el proyecto. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, por alguna extraña razón se deja todo al final y al final todos los proyectos quieren estar listos. Entonces, por ejemplo, por ahí de octubre, por ahí de septiembre, viene una acumulación muy grande de que todo el mundo quiere implantar. Entonces hay que prever al menos 3 meses. Si se puede hacer antes, es mejor, pero para que asegures que vas a llegar en tiempo y que tu proyecto va a estar bien implantado, velo con 3 meses de anticipación mínimo. Ujú. Actualmente introducimos las facturas a mano. ¿Puedo seguir haciéndolo con Verifactu? Bueno, con Verifactu lo que puedes hacer es que tú puedes introducir las facturas, por ejemplo, a mano en tu ERP, pero una vez que, por ejemplo, has creado la factura y has introducido esas informaciones, pero una vez que tú emitas la factura, ya no puedes manipular esa factura, ¿vale? Antes de emitirla, puedes hacer lo que quieras con esa factura, hacerlo a mano o no. Pero una vez emitida, sí que ya no sería posible y de ahí la recomendación de mejor utilizar un sistema que te automatice este proceso, ¿vale? Ujú. ¿Es posible estar dado de alta en el sí y utilizar Verifactu simultáneamente? Bueno, de hecho, esa parte lo había comentado previamente. Si tú te acoges al sí, ya no estás obligado a conectarte a Verifacto. Es o la una o la otra. Entonces, si te conviene más en tus procesos, acógete al sí. De hecho, sí, en recomendación lo que hacemos nosotros es que, por ejemplo, cuando hablamos con una empresa, decimos, a ver, si tú te puedes acoger directamente al sí, hazlo. Eso es tu plan A. Plan B, no me puedo acoger al sí, me acojo a Verifacto. Entonces son dos opciones diferentes, ¿vale? Y sobre todo si te puedes acoger al sí es lo mejor, va a ser más sencillo para ti. Ujú. ¿JUS solo serviría para la gestión de AP y AR o existen otros módulos? Bueno, con Use gestionas AP y AR. Lo que es con AP lo puedes hacer desde la solicitud de la creación de una solicitud de compra hasta el pago directamente automatizado, con lo cual ya vamos a un proceso un poco más largo del que, por ejemplo, cualquier otro sistema que solo gestiona facturas AP permitiría. Entonces, con Juice puedes hacer AP hasta el pago. De igual forma, con Juice lo que te permite igual en este sistema es que también puedas tener visibilidad de los estados de tus facturas, que puedas tener acceso a un onboarding de proveedores. Estos son puntos fuertes también que van un poco más allá de lo que se ofrecería simplemente por un sistema que te permite APAR.
No acabo de ver la diferencia entre la factura preparada para Verifactu y la factura electrónica. Vale, perfecto. La factura para Verifactu no es una factura electrónica. Cuando tú envías una factura vía Verifactu, vas a seguir enviando un PDF. La única diferencia es que lo que vas a enviar a la Agencia Española de Administración Tributaria es un registro electrónico, no una factura electrónica, sino un registro electrónico con informaciones de esa factura. Hasta ahí. No hay una factura, no hay una transmisión electrónica de una factura electrónica que tú vas a hacer a tu cliente. Con la factura electrónica, lo que va a suceder es que ya no vas a estar enviándole a tu cliente una factura en PDF, vas a enviarle a tu cliente una factura electrónica en un formato electrónico, ¿vale? Que de hecho con la factura electrónica y con la publicación del Real Decreto hay cuatro formatos oficiales. Es Facturae, es VL, es CI y es Edifa. Tú a tu cliente le vas a enviar la factura en alguno de esos cuatro formatos en el que tu cliente te lo pida cuando llegue la factura electrónica. Actualmente le vas a estar enviando simplemente un PDF y enviando los registros electrónicos a la EAT. Espero que haya quedado más clara la diferencia. Ujú. Buenos días, nos dice uno de los asistentes. No me queda claro lo de las fechas. La primera factura para empresas hay que emitirla en octubre 25 o enero 26. Ok, es que he hablado de muchas fechas y al final se han concatenado con la parte de Verifactu y con la parte de factura electrónica. Primero, entremos solamente en lo que es Verifactu. En Verifactu tenemos una fecha de inicio, que es a partir de enero de 2027 para Verifactu. Y en el caso de que tú seas un autónomo, a partir del 1 de julio de 2027. Esas son las fechas de Verifactu, ¿vale? Guárdalas en tu cabeza. 1 de enero de 2027 para empresas, para autónomos, 1 de julio de 2027. Ahora, pasando al tema de factura electrónica, hay una fecha de publicación para la orden ministerial. 1 de octubre de 2026. Cuando se hace esta publicación de la orden ministerial, hay una cuenta regresiva para la obligatoriedad de la factura electrónica, que es un año. Entonces, publicamos la orden ministerial en el 1 de octubre de 2026, con lo cual la obligatoriedad de la factura electrónica sería el 1 de octubre de 2027. Espero haber sido más claro con las fechas. Ujú. Nos quedan dos preguntas, Cristian. Si quieres, pon en la diapositiva en la que aparece tu contacto por si les surge alguna Sí, duda claro. posterior que te puedan escribir. Perfecto. Ah, aquí está. Perfecto. Perfecto. Vale, pues vamos con la penúltima. Yo entiendo que la factura electrónica es tu obligación de enviar a tus clientes facturas electrónicas exclusivamente y Verifactu es la manera de enviar esas facturas a Hacienda para que estén informados de nuestras transacciones. No sé si estoy en lo correcto. No, está en lo correcto, está totalmente en lo correcto, no, sí, sí, es exactamente eso. Ahora, la factura electrónica es enviar las facturas y recibirlas electrónicamente, simplemente agregando, pero por el resto lo que ha dicho está correcto. Ujú. Y ya por último, una de nuestras asistentes tiene dudas de los pros y los contras de Verifactu y sí. Pregunta que cuál consideras que debería usar, que cuál es mejor. Pues realmente en cuanto a pros y contras, tal que sistemas, no hay ninguno, porque los dos te hacen cumplir realmente con la normativa. Ahora, ya en cuanto a proceso interno o empresarial, es lo que había dicho previamente. Hay muchas empresas que tienen muchas organizaciones y que una de esas organizaciones ya está acogida al sí y después tengo otra organización que no estaba acogida al sí, pero que finalmente tiene que acogerse a Verifactu. Nosotros, como consultores, lo que hacemos es decir, si ya tienes una empresa acogida al sí y puedes hacer que la otra se acoja al sí porque ya tienes el proceso establecido y simplemente vas a integrar una organización más, pues acógete al sí. Ya está hecho, ya tienes tu proceso interno hecho y te va a valer exactamente que como si lo hicieras vía Verify.
Qué bueno que Ujú, actualmente no tengo todavía ninguna empresa acogida al sí. Bueno, me puedo acoger a Verifactu. Realmente en cuanto a procesos, pues no te va a cambiar casi nada en el proceso. Finalmente, tienes un proceso de un poco más de días en la parte del sí, pero realmente no te va a impactar, no te va a impactar mucho. Tiene que ver más con tus procesos internos y lo que te va a hacer menos tiempo para adaptarte al sistema, simplemente. ujú. Bueno, pues esta es la última pregunta que nos ha llegado. Si os surge alguna duda posterior, ahí tenéis los datos de contacto de Cristian, que es quien mejor os lo va a explicar y aclarar. Y bueno, pues Cristian, una vez más, darte las gracias siempre por estar con nosotros, por aprender de tus conocimientos y de tu experiencia, porque siempre es un gusto escuchar a vosotros que sois los expertos. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes a esta jornada y como siempre hacemos, os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todos los conocimientos obtenidos hoy pues en vuestro día a día. Os voy a recordar que este jueves tenemos otra jornada gratuita, este jueves 30 de abril, con el título La IA local llega al puesto de trabajo, qué cambia y cómo prepararse, en horario también de 10 a 11 y al que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio de nuestro portal Team Negocios. Pues sin más, daros las gracias a todos, desearos un feliz día y hasta la próxima. Paramos la cámara, Gema. Muchas Gracias. gracias.